Gloria, gloria al nombre del Señor. Después de mucho tiempo estamos aquí un poco resfriado, pero igual hacía mucho tiempo que por una circunstancia o por otra había dejado de transmitir y ahora quería poder compartir algo que me fue dado, que me fue entregado, que no es mío. Tiene un título bien característico, tiene un título bien diferente a lo que uno podría imaginarse. Me acuerdo de un texto que dijo Jesús. Él dijo: mis palabras son espíritu y vida. Eso fue lo que dijo Jesús: mis palabras son espíritu y vida. Y siempre yo tuve una idea, un pensamiento de cómo se puede interpretar a un espíritu. Se usa el idioma griego, el hebreo, se usa el latín, el arameo, para poder interpretar la Biblia, los pensamientos, los textos. Pero siempre me quedó esa duda. ¿Cómo uno puede interpretar lo que dijo Jesús? Mis palabras son espíritu y vida. ¿Cómo se interpreta espíritu? ¿Cómo uno puede... Uno solo ve la letra, interpreta la letra, pero no puede interpretar la palabra? Los discípulos tenían la palabra, nosotros tenemos las letras. La revelación que el Espíritu Santo le daba era con alguna enseñanza que Jesús había impartido y el Espíritu Santo lo había dejado grabado por la comunión que tenían con Jesús, por la intimidad que tenían con Jesús. El Espíritu Santo les dejaba grabado en su mente. Por eso Pedro, una persona que la Biblia le llama del vulgo, una persona que era un pescador, que no había participado de las escuelas rabínicas, de pronto podía decir, dijo el profeta Isaías, o dijo Jeremías, o dijo Daniel. ¿Cómo podía hacer eso? Es simple. Porque todo eso primeramente lo había dicho Jesús. Y ellos estaban transmitiendo lo que Jesús había compartido por la relación que tenían con Él o por la intimidad que tenían con Él. Caminaban con Él, comían con Él, dormían. Claro que Él se levantaba aún estando oscuro, dice la Biblia, y se iba al monte a orar. Ahí ellos ya casi no iban. Entonces el Espíritu Santo le hacía que Pedro recordara los textos y encuadrara los pensamientos, pero todo era a base de letra. Lo que estaba escrito en la Torá. Pero ellos, a través de sus vidas llenas del Espíritu Santo, podían interpretarlo en el Espíritu. No usaban el griego. No usaban el arameo, como dicen algunos. A veces yo me pongo a sonreír cuando dice, hace poco escuché a un predicador que dice, todos hablaban el griego en Israel.
Roma no hablaba el griego. Entonces, el pueblo de Israel hablaba hebreo. Jesús le transmitía al pueblo de Israel. El mensaje era para el pueblo de Israel. No se olvide de eso. Cuando Jesús lo comisionó a los discípulos, le dijo, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No le dijo, predíquenle a los gentiles. No habló de los gentiles Jesús. Jesús habló el mensaje, era para los judíos. Era claro, era definido. Dios le había dado un mensaje a Abraham, capítulo 12, verso 1. Yo le llamo la gran comisión judía. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Es la gran comisión. Abraham tenía que ir por toda la tierra y las naciones iban a ser benditas en Abraham y en su descendencia. Pero Abraham no hizo eso. Abraham no obedeció la gran comisión que Dios le dio a Abraham. No obedeció. Para nada, más bien se encerró en Egipto cuando tenía hambre y ofreció a su mujer. Y Dios lo sacó de Egipto y lo volvió a traer a la tierra. Lo mismo sucede hoy. Hoy somos testigos de la gran comisión, Marcos 16:15 en adelante, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y si el enemigo, el diablo, Lucifer, no dejó que Abraham cumpliera el mandato que Dios le dijo a Abraham, vete Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Ve Abraham y bendice las naciones de la tierra. Ve Abraham y dile que yo me hablé contigo. Ve Abraham y dile que yo me aparecí en tu carpa. Ve Abraham y dile que yo comí contigo pan y cordero. Ve Abraham y dile que yo soy un Dios que quiero tener relación con el ser humano. Ve Abraham. Y Abraham no fue. Para nada. Se parece a la gran comisión que tenemos nosotros, los cristianos. El 90% de las iglesias han dejado de enseñar la gran comisión. No le dicen a los hermanos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No, al revés. Le dicen, no, encerrémonos. Mientras el diablo gana terreno, mientras el enemigo gana las naciones, mientras matan. Y a veces los cristianos salen a hacer marcha. En Puerto Rico les gusta mucho hacer marcha en contra de la política. Hay personas que se están levantando en la política, quieren incursionar en la política. No sé para qué. Tenemos un mensaje sublime. Tenemos un mensaje eterno. Tenemos un mensaje que trasciende los cielos. No necesitamos la política para nada. Necesitamos creer lo que dijo Jesús el Mesías. Cada una de sus enseñanzas, hacer la carne en nosotros. No lo hacemos. Nos vamos a Pablo, interpretamos griego y hebreo. Ni siquiera mi hija me dice, papi, vos ni siquiera hablas en castellano, vos querés hablar en inglés. Le decía a un hermano que a veces hay que ir a la iglesia con un diccionario por el léxico difícil que le predican a un drogadicto, a un borracho, a un pordiosero, hablándole en griego.
No enseñan lo que Jesús, el Mesías, trajo, la palabra. No la enseñan, la interpretan. No la comparten. A la palabra comparten la letra. Y hay una diferencia del cielo a la tierra entre lo que es una letra y lo que es la palabra. Por eso no entienden, porque toda la vida, desde que hemos conocido al Señor hasta el día de hoy, solamente nos han interpretado letra, nos han enseñado letra. Por eso las iglesias están llenas de gente que no cambia. Yo no los juzgo a ellos. Pero muchas familias vuelven a sus hogares, sufren maltrato, sufren abuso, sufren golpe y van a la iglesia y los predicadores creen que está todo bien. Pero el secreto no es en la iglesia. El secreto en casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle. El 95% de los pastores no les importa la vida privada de los hermanos. No van a fijarse si el mensaje que dieron sirve. Solamente le llenan la cabeza de conocimiento. Un culto tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje. Y ahora, como decía mi madre, tras derroto descosido. Ahora hay profetas en las iglesias, profecía, profecía, profecía. Hello. Y Jesús en una parábola dijo: Señor, en tu nombre profetizamos. Los profetas, cuidado profeta, ten cuidado profeta, porque tu mensaje profético no es más importante que la palabra. Ten cuidado, profeta. Hello. Jesús le dijo: no te conozco, hacedores de maldad. Quiere decir que los profetas son ministrados no por la cobertura del Espíritu Santo, sino que son ministrados a través del ministerio profético, a través de los dones. Pero no tienen vida espiritual. El 80, el 90% de los profetas no oran, no ayunan, no vigilian, no se congregan en ningún lado. Andan de iglesia en iglesia profetizando y profetizando y profetizando. Pero ninguna profecía te lleva al cielo. Hello. Ninguna profecía te lleva al cielo. Lo que a mí me lleva al cielo no es una profecía, profeta. Lo que a mí me lleva al cielo es la bendita palabra de Dios. Hello. Ni las canciones. Canciones va, canciones vienen. Coro va, coro vienen. Todo es métale pachanga. Todo es ruido. Todo es pandereta. Todos son banderas. Y los predicadores no tienen relación con Dios. Por eso vuelven a su casa. Y en su casa hay borrachos. Hay drogadictos. Hay maltrato, hay robo. Es terrible la vida que están pasando algunas hermanas en sus hogares. Las golpean, las insultan. Sus hijos golpean a los padres. Y luego van a la iglesia y el predicador predica como que la casa de los hermanos es un pedazo del cielo. Hello. Lo único que hacen es compartir la letra. La letra. Porque la letra es diferente a la palabra.
La letra es diferente a la palabra. Yo leo letra, pero cuando estoy lleno del Espíritu Santo, cuando hablo se transforma en palabra. Ellos tenían palabra, los discípulos, los apóstoles, ellos tenían palabra y nosotros tenemos letra. Nosotros tenemos internet, nosotros tenemos celulares, nosotros tenemos todos los instrumentos. Nosotros tenemos grandes templos, los coros, recitales de canciones cristianas. Nosotros tenemos barcos, satélites, nosotros tenemos todo. ¿Y ellos qué era lo que tenían? Ellos tenían el poder de Dios. Ellos tenían lo que nos falta a ti y a mí, profeta, predicador, apóstol, pastores. A ti y a mí nos falta lo que ellos tenían. Y nosotros tenemos 1000 veces más que ellos, pero no tenemos la llenura del Espíritu Santo. No tenemos el poder de Dios. Dice la Biblia que el reino de los cielos no consiste en palabra, sino en poder de Dios para salvación. Hello. Tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar. Hay pastores que se quedan. Escucha, hay pastores que se quedan y toda la iglesia se quedan con ellos. Hay pastores que se quedan en la gran tribulación y toda la iglesia se queda con ellos. Y usted me dirá, hermano, vos estás loco, se te aflojó un tornillo. No. ¿Sabe por qué? Porque para esa iglesia el pastor es su Dios. El pastor es su ídolo. Los hermanos, en vez de andar hablando de Jesús, ay, mi pastor, mi pastor, mi pastor, mi pastor. Hello, hay algo que está mal en nuestro vocabulario. Hay algo que está mal en nuestro vocabulario. Y la culpa es que no estamos llenos del Espíritu. Porque el que está lleno del Espíritu es nacido del Espíritu, habla por el Espíritu, vive por el Espíritu, camina por el Espíritu, respira por el Espíritu. Yo no vivo por mi pastor. Mi pastor no me salvó. Mi pastor no fue a la cruz. El que me salvó, el que fue a la cruz se llama Jesús. Ten cuidado, hermanito, hermana, ten cuidado que tu pastor o tu pastora no se transforme en tu ídolo. Porque cuando Él entre en tu corazón y Cristo venga, tú te quedas. Randore Bashanda. Él viene a buscar una iglesia llena del Espíritu Santo. Él viene a buscar una iglesia llena del Espíritu Santo. No llena de cantantes, no llena de cosas raras, no llena de eso, no llena de músicos. Él viene a buscar una iglesia llena del Espíritu Santo. Hoy vemos. Hoy somos testigos de cada día más. El mensaje está desapareciendo de los altares. Hoy ya no existe el mensaje de salvación, pastores. Hoy ya no existe el mensaje de salvación, hermanita. Hoy ya hay en los altares un mensaje, el mensaje de la nueva era. El mensaje que vivían los Gálatas. Pablo le dijo, ¿quién os fascinó? ¿Quién los hipnotizó? Dejando al evangelio por otro evangelio. El evangelio
de la motivación. ¿Sabe cuáles son los motivadores? Aquellos que dicen, levántate que tú puedes caminar, tú puedes prosperar, tú. ¿Y qué es lo que es tu vida y mi vida? ¿Qué es lo que es tu vida y mi vida? Nada. Nada. El apóstol Pablo dijo que las obras de él eran trapo de inmundicia. Se olvidaron los pastores, los ministros. Se olvidaron los hermanitos, las hermanas. De dónde Dios las sacó. Te olvidaste. Te olvidaste de dónde Él te sacó. Y ahora se te subió Lucifer. Se te sentó Lucifer. Subiré, me sentaré. Seré como el Altísimo. Me causa vergüenza ver en las iglesias cómo sientan adelante a los apóstoles, a los grandes siervos de Dios. Le dan cafecito, caramelito, para que se les suavice la garganta, agüita. Y los hermanitos que están atrás. Hello. Los discípulos, los apóstoles tenían la palabra. Nosotros tenemos la letra. Tenemos griego, tenemos hebreo, tenemos arameo. Tenemos diccionario, tenemos concordancia. Pero las familias en la iglesia no cambian. El 90-95% de las familias dentro de tu iglesia, pastor, no ha cambiado. Tienen problemas en sus hogares, discuten, pelean, se insultan y luego se agarran de la mano los hipócritas y entran abrazados a la iglesia. Pero cuando llegan a sus hogares son un desastre. Hello. Este no es el tema. Este es el desvarío mental que me agarró. El tema que yo quiero traer hoy se llama el Cordero de los Gentiles. Israel tenía una característica, que desde su inicio, desde su comienzo, con Jacob, desde su comienzo, desde su inicio, ellos levantaron altares, sacrificaron corderos. Desde los inicios, desde Jacob en adelante, ellos toda la vida ofrecieron cordero. Y los sacerdotes, solamente los sacerdotes podían sacrificar al cordero, juntar la sangre, mojar el arca y luego con un trapo, con una hierba, sacudían la sangre y caía la sangre en el rostro de cada uno de los judíos y eran perdonados hasta el año que viene. Eso era el Pesaj. Una vez por año se festejaba ese sacrificio. Una vez por año tenían que venir los judíos con los corderos. Venían con cordero, venían con becerro, venían con paloma. Y luego los sacerdotes, los fariseos, los levitas, los saduceos empezaron a hacer comercio dentro del templo. Hello.
Cuando el hombre de Dios pierde la visión, cuando el pastor pierde la visión, cuando el apóstol pierde la visión, se transforma en un Elí, que los hijos hacen lo que se le antoja. Hello. Dice la Biblia que se juntaron los sacerdotes, los levitas, los fariseos, los saduceos y hablaron en el concilio, en el Senedrín, y dijeron: para que no traigan la gente los corderos, para que no traigan las vaquitas, para que no traigan las palomas. Vamos a vendérselo aquí. Vamos a vendérselo aquí. Cuando predican, los predicadores no entienden qué fue lo que hizo Jesús. Solamente ven el hecho de lo que Él hizo, que agarró una cuerda y lo agarró a palo. Yo creo que es argentino. Pero ¿por qué hizo eso Jesús? ¿Por qué lo hizo? Muchos dicen, se agarran de un texto porque no tienen otra cosa para interpretar que no es texto. Porque no interpretan espiritualmente, porque no están llenos del Espíritu Santo. Y cuando una persona no está llena del Espíritu Santo, interpreta la palabra, interpreta la letra con griego, hebreo, arameo, latín y cuanto diablo hay. Jesús dijo: la casa de mi Padre no será llamada cueva de ladrones, y es lo único que predican los predicadores. Pero no entiende cuál era el secreto. El secreto era que los judíos tenían que traer desde sus tribus, de 2 días, de 3 días, venir caminando con la vaca, venir caminando con los corderos, venir trayendo la jaula con las palomas. El cordero estaba diciendo que había cometido pecado. Tenían que traer los corderos en los hombros. No podían ensuciar a los corderos, tenían que traerlos. Porque los corderos iban a llevarse los pecados de los que lo traían. Los que traían las vaquitas, cuando veían que traía la vaca, habrán dicho: ese cometió adulterio, fornicación, habrá robado. Hay una escala de pecado en las iglesias cristianas que no es bíblico. Lucifer les enseñó a los predicadores una escala de pecado que es antibíblica. Entonces tenían que traer la vaca arrastrando, y el pueblo iba a ver que traía una vaca, y el que traía unas palomas habrá dicho: mira, el pecado de ese pequeñito, habrá mentido, pobrecito. Y el que traía la oveja, mira el pecado que habrá cometido eso. Entonces los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos dijeron: vamos a venderle para que no se sientan tan avergonzados los hermanitos. Se parece a las iglesias de hoy. Hoy predican un evangelio tan fácil, tan aguachento, tan humano, tan nueva era, tan motivacional. Yo les llamo a ese evangelio doctrina de demonios. Hello. Doctrina de demonios. Ese es el evangelio de las motivaciones. Es una doctrina de demonios. El evangelio del yo, del que tú puedes superarte, se llama evangelio de la nueva era. Ese es la doctrina de demonios. Entonces los sacerdotes cambiaron el sistema.
a su conveniencia para que no se sientan avergonzados. Está como hoy. ¿Alguna vez usted escuchó que en su iglesia dicen pecado? ¿Alguna vez usted escuchó que en su iglesia dicen adúltero, fornicario? ¿Alguna vez usted escucha en su iglesia que dicen la sangre de Cristo? No. No, la gente se siente mal con ese vocabulario. No, a la gente no hay que hablarle así. Porque es un abogado, porque es un médico, porque es un doctor, porque es un enfermero. El infierno está lleno de los profesionales sin Cristo. Hello. Vamos, tómate un momento. Hay un ídolo en tu corazón. Es tu pastor tu ídolo. Es tu profeta tu ídolo. Es tu apóstol tu ídolo. Ten cuidado porque junto con tu ídolo te va al infierno. Hello. Y los judíos, volvamos al tema, dígame. Ya se ha pasado la hora. Los judíos sacrificaban cordero. Era su característica. Dios les enseñó. Y los profetas hablaban de los sacrificios. Los profetas hablaban de los corderos. Los profetas hablaban de los altares. Y yo quiero que usted entienda, hermano, que nosotros los hombres cambiamos, pero Dios no cambia. Escuche, los apóstoles, los maestros, los profetas, los pastores, los evangelistas cambian, pero Dios no cambia, hermano. Toda la historia de Israel, toda la historia de Israel estaba basada en los corderos, en el sacrificio, en los altares. Un día voy a hablar de los altares, porque todo el mundo habla de Elías, que cayó fuego. ¿No? ¿Se acuerda que cayó fuego en el tiempo de Elías y quemó la carne, quemó la leña, quemó el polvo, lambió el agua, pero ¿qué más quemó, hermano? Vamos, recuerda que más quemó la piedra. Y la piedra no era el altar que Elías había arreglado, no quedó nada. Hello, un día voy a hablar de ese tema, porque Elías, cuando oró, el altar que había arreglado, el altar que estaba destruido, el altar que estaba roto, cuando cayó fuego de Dios, desapareció altares. Hay altares, Shandarabacataraya. Hay altares que van a desaparecer. Hay altares que no tienen relación con Dios. Hay altares que no tienen relación con el Espíritu Santo. Urrabashandarabaraya. Ten cuidado con el altar. Ten cuidado con tu altar. Ten cuidado con tu altar. Pero no es el tema. Quiero leer o quiero recordar lo que dice San Juan capítulo 1 verso 29. San Juan 1, 29. Dice la Biblia. Estaba Juan el Bautista bautizando gente. Estaba Juan el Bautista bautizando a los hebreos. Y de pronto vio a Jesús que venía a él, a Juan, a su bautismo. Y Juan levantó la mano, levantó el dedo y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿De quién, hermanito? ¿De quién quita el pecado, hermano? Vamos, escríbeme.
el Cordero de Dios, ¿de quién iba a quitar el pecado, hermano? Escríbeme, escríbeme. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de los judíos? ¿Por qué no dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de los hebreos, de los hijos de Jacob? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Ya lo vamos a entender, hermano. Este tema es demasiado amplio. No creo que lo pueda terminar, pero voy a dar un pantallazo del tema, hermano querido. Dice la Biblia, desde los profetas en adelante, desde Génesis en adelante, hasta Jesús lo dijo, que iba a ser entregado a los gentiles, que iba a ser entregado a los gentiles. Shandarabakaya y Andoroisa. Iba a ser entregado a los gentiles. El Cordero de Dios iba a ser entregado a los gentiles. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Seré escarnecido y luego seré entregado en mano de los gentiles. Jesús le dijo a los discípulos, yo seré entregado en las manos de los gentiles. Lo que voy a hablar, lo que quiero compartir con ustedes, no es mío. Me fue dado. Lo que quiero compartir con ustedes, se cae la estructura de un judaísmo. Mi tatarabuelo, tengo un tatarabuelo de una ciudad que se llama Kiev. Kiev es la capital de Ucrania. De ahí estaba mi tatarabuelo que se llamaba Abraham Cibulowski. Y tuve un bisabuelo que se llamaba Alejandro Cibulowski. Y tuve un abuelo, padre de mi padre, que se llamaba Bernardo Cibulowski. Y tuve mi padre, que se llamaba Adolfo Cibulowski. Voy a ir cortando. Jesús dijo, seré entregado a los gentiles. ¿Por qué? En los libros proféticos se habla de que Jesús iba a ser entregado en mano de los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que ser ellos los que tenían que matarlo, escarnecerlo? ¿Por qué? Acuérdese de Pilato. Pilato fue el último que dijo, ahí tienen a su Mesías. Hagan con él lo que quieran. Se los quiso devolver. Porque el que tenía que matar. El que tenía que matar al Cordero. El que tenía que matar al Cordero. El que tenía que matar al Cordero. Eran los judíos.
Porque Juan el Bautista le dijo a los judíos: ustedes por años y años han matado a los corderos. Ahora Dios les manda a ustedes el regalo más grande que Dios tiene. Ahora Dios les manda la promesa más grande. Ahora con la sangre del cordero van a ser limpios para siempre. Y Pilato le dijo: ahí tienen a su cordero, ahí tienen. Y ellos no quisieron, porque tenían que cumplir la profecía, porque Dios ya marcó tu vida. Los planes que tú tienes son los planes de Dios. No vas a poder evitar hacer lo que Dios te manda hacer. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tu destino ya está marcado por la sangre del cordero. Pilato le dijo: ahí tienen a su cordero, maten al cordero, maten al cordero, maten al cordero. Y el pueblo de Israel le dijo: no, no queremos al cordero. Toda la vida habían matado cordero, toda la vida habían sacrificado el cordero. Ahora los judíos le estaban diciendo: no, no queremos al cordero de Dios, no queremos al cordero de Dios. Pero ¿quién los entiende a los judíos? Pilato le dijo: mátenlo en su forma. Ellos tenían que matarlo a Jesús. Ellos podían matarlo porque Pilato se los ofreció. Agárrenlo, agárrenlo y maten al cordero. Maten al cordero, le dijo Pilato. Y ellos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos, el pueblo entero dijo: no. Y tú quieres hacerte judío. Tú estás loco. Lo único que podemos hacer es predicar el mensaje de Jesús, el Mesías de Israel. Y se lo entregaron a los gentiles. Se lo entregaron a los gentiles. Pero ellos no sabían que al entregarlo a los gentiles había una profecía que se iba a cumplir. El apóstol Pablo dijo que Jesús no murió en una cruz. El apóstol Pablo dijo que Jesús murió en un madero. El altar de Jesús no fue la cruz. El altar de Jesús fue el madero. Eso fue lo que le dijo el hijo de Abraham a su padre: Padre, aquí está el fuego y aquí está la leña. Padre, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y los judíos le ofrecieron a los gentiles el cordero. Porque Jesús, en él tenía que cumplir profecías todavía. Las profecías más grandes que Jesús tenía que cumplir, los cristianos todavía no la entienden por tanta teología que le meten en la cabeza. Las más grandes profecías que Jesús tenía que cumplir era que tenía que transformarse en un maldito, por Dios, al llevar tu pecado y mi pecado, al llevar tu pecado y mi pecado, los pecados de tu familia, los pecados de mi familia. Ese era el temor de Jesús. Cuando el rey David pecó, recuerda, cuando el rey David pecó con Betsabé, apareció el profeta Natán y le hizo un cuento. Y
David levantó la mano con justicia. Hay predicadores que predican con justicia. Señalan con un dedo, pero se olvidan. Señalan con un dedo, pero se olvidan que hay tres marcándome. El profeta Natán le dijo: tú eres ese hombre, David. Y David se rompió la vestidura. Cayó en el suelo y pidió perdón, y automáticamente vaya a su Biblia y lea en su casa. Natán le dijo: no temas, David, dice el Señor, tu pecado ha sido remitido. Remitido, lea esa palabra en su Biblia. Tu pecado ha sido remitido. ¿Qué quiere decir la palabra remitido? ¿Qué quiere decir la palabra remitente? Hace muchos años en Argentina, cuando mi padre mandaba una carta a una tía en España o a una tía en Buenos Aires, él le ponía para quién iba dirigida la carta, pero atrás ponía RTT, remitente. Atrás ponía su nombre, Adolfo Cibulowski. El profeta Natán le dijo: tu pecado ha sido remitido, ha sido enviado al remitente. David, no vas a morir, David. Tu pecado ha sido remitido. ¿A dónde? ¿A dónde? A la cruz del Calvario. Miles de años para adelante. Y ahora, cuando tú y yo aceptamos a Jesús, nuestros pecados fueron remitidos para atrás. Antes del 2025. Había una ley en Israel que involucraba la maldición de Dios. Ningún predicador sabe lo que es la maldición de Dios. Todos los predicadores hablan de la maldición de Dios. Todos los predicadores dicen que fue maldito por Dios, pero ¿cuál era la maldición? No la consecuencia. La consecuencia era la maldición. Era el castigo, pero ¿cuál era la maldición? El apóstol Pablo la dijo: maldito es que él colgado de un madero. ¿Por qué es maldito una persona cuando es colgada y muere en un madero? Jesús fue colgado y cargó los pecados del mundo, pasado, presente y futuro. ¿Qué más pagó? Las enfermedades. Tu enfermedad y mi enfermedad ya no están en ti ni en mí. Declara, ya no tengo enfermedades. Mi enfermedad la llevó Jesús en la cruz del Calvario. Declara. Los pecados, las enfermedades y el poder de los demonios. Jesús le sacó el poder a Lucifer. Jesús le sacó el poder a los demonios. Por eso dice que anda como león, ruge como león, torea como perro, pero no tiene diente, no tiene diente. ¿Cuál era la maldición? ¿Cuál era la maldición? La maldición era morir colgado en un madero. ¿Pero por qué era maldición eso? Porque en la ley de Dios, una persona que moría colgado en un madero no podía subir al cielo y no podía descender a la tierra. ¿Y sabe usted cuáles son los seres que andan sobre la tierra, que nunca subirán al cielo, que no descenderán? ¿Sabe usted cómo se llaman los seres que andan sobre la tierra? Demonios y espíritus inmundos.
La maldición de Dios es que cada persona que muriera colgado no tenía derecho de bajar, no tenía derecho de subir, tenía que estar por los siglos de los siglos como un alma en pena. Esa era la maldición de Dios. Pero los predicadores desconocen cuál es la maldición de Dios. Y Jesús lo sabía. Por eso le dijo en el huerto de Getsemaní: Padre, pasa de mí esta copa. No eran los latigazos de Roma. Era cuando Él descendiera. Yo hablé qué pasó en los 3 días que Jesús estuvo abajo. En algún momento repetiré. Voy a hablar del Cordero. Voy a hablar del Cordero. Pilato le dijo a los judíos: ahí tienen al Cordero, ahí tienen al Cordero. Y los judíos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, todo el mundo gritó: no queremos el Cordero, no queremos el Cordero. Pero si toda la vida sacrificaron Cordero para ser limpio del pecado. Y Juan el Bautista profetiza y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no lo agarraron los judíos? ¿Por qué no lo agarró mi padre y los padres de mis padres? Y mi descendencia y mi ascendencia. ¿Por qué no agarraron al Cordero? ¿Por qué no lo agarraron al Cordero? Ningún predicador te va a enseñar esto. No hay libro escrito con esto que me entregaron. No hay libro. Yo voy a escribir algo. Con mis horrores ortográficos yo voy a escribir algo, si Él me lo permite. Y Pilato, cuando ellos le dijeron: no, mátalo tú. ¡Ay, Dios mío! Ellos le estaban dando el Cordero a los gentiles. Hace poco escuché un predicador que dijo: neciamente. Él dijo: los judíos prestaron el Cordero a los gentiles. Mentira. Ellos no querían el Cordero. Ellos le regalaron el Cordero a los gentiles. Ellos le dieron el Cordero a los gentiles. Ellos le dieron el Cordero a los gentiles. Ellos le dieron, se lo regalaron. A los gentiles le regalaron la sangre del Cordero, le regalaron la promesa del Cordero, le regalaron la herencia del Cordero a los gentiles. Y en el mundo espiritual, ¿qué fue lo que pasó en el mundo espiritual? Lo dijo el apóstol Pablo. Que ellos fueron en el mismo momento que lo ofrecieron a los gentiles, en el mismo momento que lo mataron, en ese mismo momento los judíos fueron sacados de la savia, fueron sacados de las raíces eternas. El árbol no es Israel. El árbol es Dios, su savia es Dios, la savia de Dios es el Espíritu Santo. Los judíos estaban en el árbol y cuando ellos entregaron el Cordero, y murió el Cordero, en ese mismo momento, en el mundo espiritual ellos fueron desgajados y apareció un olivo silvestre, y fue injertado. En ese mismo momento, el olivo silvestre fue injertado en el lugar de los judíos.
Hay un texto que me parecía chocante. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que había que predicarle al judío primeramente. ¿Por qué al judío primeramente? Porque pertenecía al árbol y ahora era una rama que llevaba el viento de aquí para allá. Era una rama llena de tradiciones, era una rama llena de ley. Imagínese usted si él no hubiera sido desgajado. Imagínese el evangelio que hubieran predicado si él no hubiera sido desgajado. Imagínese un evangelio lleno de ley, lleno de mandamientos, lleno de tradiciones. Hay que guardar el sábado, hay que circuncidarse. Y ellos fueron desgajados porque quisieron. Y los gentiles, Dios mandó a traer la rama silvestre injertada en la raíz pura de la presencia de Dios. ¿Cómo se atreven algunos hermanos a querer circuncidar a la gente? ¿Cómo se atreven, hermanos, a querer judaizar a los hermanos gentiles? Yo estoy avergonzado. Yo no puedo creerlo. Yo no puedo creer que mi familia, mi padre y los padres de mi padre entregaron el cordero que Dios nos mandó a los judíos. Dios nos mandó el cordero. Y mis padres y los padres de mi padre le dijeron: no, agárrenlo ustedes, no queremos el cordero, no lo queremos, no queremos. Yo no puedo escapar a mi sangre. Yo no puedo escapar a mi sangre. Me siento avergonzado. Me siento avergonzado. Teníamos en la mano la salvación de los judíos. Ahora Dios le dice a los judíos. Ahora Dios les dice a los judíos que los gentiles tienen la savia pura, que los gentiles tienen el amor de Dios. Dios le dice a los judíos que los gentiles tienen la savia verdadera. Dios le dice a los judíos que los gentiles tienen el amor de Dios, las promesas de Dios. Ahora ellos para llegar a Dios, los judíos para llegar a Dios, no pueden injertarse en la raíz, tienen que subir a través del olivo silvestre. Ahora el judío tiene que aceptar el cordero de los gentiles. Ahora el judío tiene que aceptar el Jesús, el Yeshua, Mesías, la predicación de los gentiles, el judío. Para poder volver, tiene que aceptar la enseñanza de los gentiles. Jesús lo sabía. En la cruz del Calvario. Jesús le dijo: Padre, no saben lo que están haciendo, Padre. Perdónalo. Y el Padre le habló y le dijo: Hijo, tú eras el cordero de mi nación.
Hay un texto que yo escribí por aquí. No sé dónde está. Hay un texto que dice: oye Israel, mío eres tú. Isaías le dice a Israel: Israel, mío eres tú y yo soy tuyo. Y te elegí, Israel, y te escogí. Y te puse nombre, Israel, te puse nombre. Eras mío. Ahora ellos le dijeron: no te queremos, no te queremos. Ahora Dios le dice a los judíos, a los gentiles, Dios le dice: estaré con ustedes siempre. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que los judíos tenían al Cordero de Dios? ¿Cómo puede ser? Y lo entregaron al Cordero a los gentiles. Y los gentiles lo llevaron a la cruz, al madero. Y cuando Él murió, Dios aceptó el sacrificio de los gentiles. En ese mismo momento que Jesús murió en la cruz del Calvario, no importa lo que le hicieron. ¿No entienden, hermano querido? Por favor, entiéndalo por el Espíritu Santo. No importa lo que le hicieron. Importaba, hermano, no importaba los clavos. No importaba los clavos, hermano. Importó el tajo que le hicieron en el costado. En ese mismo momento, hermano, salió sangre y agua. En ese mismo momento, hermanos queridos, en ese mismo momento, Israel perdió al Cordero de Dios. Y ahora Israel, para volver a Dios, no sirven los sacrificios que hagan, no sirve la fiesta de luna, no sirve guardar el sábado. Y hay cristianos que se hacen judíos, hay cristianos que quieren guardar el sábado. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya regalamos el Cordero de Dios a los gentiles. Se cumplió la profecía de Juan. Cuando el Cordero fue sacrificado, se cumplió la profecía de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes iba a limpiar el pecado de Israel. Antes iba a limpiar el pecado de la nación. Antes eran las promesas que Dios le hizo a Abraham. Yo creo que Dios habló con Abraham y le dijo a Abraham: mira lo que están haciendo. Abraham, mira lo que están haciendo, mira lo que están haciendo tus descendientes. Abraham, ahora yo no te puedo dar la promesa a ti, se la tengo que dar a los gentiles, Abraham. Tú y yo, según la gran comisión, Dios le dijo a los judíos, Génesis 12:1, Dios le dijo a Abraham: en ti, en tu lomo, en tu descendencia serán benditas las naciones de la tierra. Ahora Dios le dice a ti y a mí, ahora Dios le dice a la iglesia:
Ahora Dios le dice a la iglesia, el Mesías Jesús, el Mesías Yeshua, largó una profecía y dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, ahora no es Israel, vayan por todo el mundo y por todo el mundo. Primero le dijo a los discípulos, no vayan por camino de gentiles, no vayan por los gentiles, no vayan por los gentiles. Ahora les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Porque los judíos dieron el cordero a los gentiles. Porque los judíos regalaron lo que era de los judíos. Los judíos regalaron el cordero de Dios. Ellos lo regalaron y los gentiles lo abrazaron. Los gentiles lo abrazaron. Ahora el judío para subir al cielo tiene que recibir el mensaje de los gentiles. No puedo seguir hablando. Soy muy emocionalista, fanático, verticalista, ortodoxo. Yo no puedo creerlo. Yo no puedo creerlo. Que los judíos regalaron al Cordero de Dios. Yo no lo puedo creer.